Vamos a ya empecé a grabar, bien. Vamos entonces a usar este repartido que yo les iba escribiendo al otro grupo y después lo voy a compartir con ustedes también, ¿tá? No sé si quieren que le ponga la letra más grande o ven así. ¿Están viendo así bien o quieren les cambio la letra? ¿Y puede un poco más grande? A ver, 18. ¿Ahí ven mejor? ¿O más grande quieren? Para mí está bien así. Bien. Está impecable. ¿Cómo? Está impecable, digo. Perfecto. Vamos entonces a ir al principio y vamos a ir explicando el repartido y contestando las preguntas. ¿Está? Yo esta después se las paso, así les queda tipo repartido, ¿no? Más allá de eso, ustedes váyanse anotándose, vayan razonando el tema, ¿no? Porque yo siempre digo, gente, cuando yo les pido que escriban manuscrito, cuando ustedes escriben manuscrito, están procesando la información, es decir, están asimilando el conocimiento y ya les va quedando para cuando ustedes realicen el parcial, ¿no? Ya les queda aprendido, ¿tá? Bueno, vamos entonces a corregir en relación a lo que fue la tarea 3, ir viendo punto por punto las diferentes preguntas que hemos ido viendo. ¿Tá? Bien, vamos entonces a la tarea 3, entonces, yo reconozco que fue larga porque se me quejaron, ¿no? O sea, de mucho contenido, pero bueno, yo lo que le decía a los compañeros es que, bueno, tiene que tener contenido porque estamos a un nivel terciario, ¿no es cierto? Tampoco puede ser todo un nivel tan superficial, ni mucho menos. El primero era, según el repartido 3 de Ferdinand de Saussure, ¿cuál es la diferencia entre lengua y habla? Profe, yo la tengo acá. Yo Sí. le entregué la tarea. No sé si la puedo decir esa pregunta para ver si está Sí, bien. más allá de que me gustaría irlas explicando, sí, pero cómo no, si tú querés intervenir, ¿cómo es tu nombre? Marcelo, de Química. Marcelo, perdón. De Química. Nil. Sí, Niel. Niel se dice, bueno, perfecto. A ver, entonces te escuchamos. No, yo puse que el estudio de la lengua implica dos partes. Una que tiene por objeto la lengua que es social e independiente del individuo y la otra el habla, la parte individual del lenguaje. Ambos objetos están estrechamente ligados. La lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca sus efectos, pero el habla es necesaria para que la lengua se establezca. Históricamente el habla precede siempre y hace posible evolucionar a la lengua. Por otra parte, aprendemos el acto de habla escuchando a los demás, escuchando la lengua. En conclusión, puse yo, la lengua es algo que está en cada uno de nosotros, común a todos y situado fuera de la voluntad de los individuos. Siguiendo la estela de Saussure, la lengua corresponde a un sistema de signos, un código que los individuos aprenden y retienen para su posterior uso basado en la interacción y la comunicación. Eso era de la lengua. Y ahora el habla es la suma de todo lo que se dice y comprende combinaciones individuales dependiendo de la voluntad de los hablantes. Entonces, el habla sería la recreación individual a partir del código o sistema de signo
común a los demás individuos. Se trata de un acto particular donde el hablante conjunta los signos y las normas que cree necesario para transmitir el mensaje, tanto si es oral como escrito. Bien, bien. Pero eso lo sacaste de otro repartido, ¿no? No, no, profe. Bueno. Vamos entonces a ver un poquito. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Bueno, la lengua es la parte social del lenguaje, ¿sí? Y vamos a agregar que es... Ah, mira, escribo más chico. Es determinada parte del lenguaje aunque esencial. ¿Ah? Es el conjunto de hábitos lingüísticos que permiten a un sujeto comprender y hacerse comprender. Es un sistema. ¿Sí? Es un producto heredado de las generaciones precedentes. ¿Ah? Es un producto que el individuo registra pasivamente. ¿Ah? Nosotros de repente queremos cambiar algo, pero si nosotros queremos cambiar algo, el otro no nos va a entender, ¿no es cierto? O a veces ocurre cuando nosotros queremos jugar con el lenguaje y decir, ah, bueno, tal cosa es tal objeto es tal cosa, pero tenemos que de alguna manera delimitarlo con el otro, ¿no es cierto? A veces se da en juegos, y el otro, para entenderlo, ¿sí? Tiene que recordar eso, ¿no es cierto? ¿Tá? Pero es muy difícil que eso llegue a la generalidad de la gente, ¿no es cierto? Silla, ¿no es cierto? Nosotros decimos silla y nosotros entendemos algo para sentarnos. Todos tenemos esa misma idea de lo que es esa imagen fónica de una silla. Es decir, que esto no se puede cambiar. ¿Ah? Por eso dice que es un producto que el individuo registra pasivamente, porque él no es partícipe. Ya lo recibe el individuo y después no lo puede cambiar. Es un objeto bien definido en el conjunto irregular de los hechos del lenguaje. ¿Tá? Es decir, el hecho de que ser definido, ¿no es cierto?, tiene una gramática, tiene un diccionario, ¿tá? Es decir, las definiciones de lo que es el contenido de este sistema de la lengua. Es exterior al individuo, por sí solo un individuo no puede crearla ni modificarla. Existe en virtud de una especie de contrato establecido entre los miembros de una comunidad. Ahí lo que decía Saussure es que nunca se podía llegar a, bueno, ¿cuándo había sido ese contrato? ¿Cuándo la gente había empezado a decir que la silla es silla y cómo se había llegado a que eso fuera así? Eso en realidad como que siempre parece como algo heredado y no se sabe desde cuándo, ¿no es cierto? Es decir, ese legado no se sabe bien qué
qué origen tiene, cómo es. ¿Ya? El individuo necesita un aprendizaje para conocer su funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no se conoce sin pasar por ese proceso, es decir, un individuo no nace hablando la lengua, ¿no es cierto? Es decir, no nace con esa, como un poco en este sentido, el hecho del aprendizaje es fundamental para que eso suceda, ¿no es cierto? El otro hecho es que una persona no puede hablar, pero conoce el lenguaje, igual conserva la lengua con tal de que comprenda los signos que oye, ¿no es cierto? Eso es, no se deja de comprender, o sea, por no poder hablar no quiere decir que no se entienda. ¿Ah? Es un objeto de naturaleza concreta, el conjunto de asociaciones de signos lingüísticos tiene asiento en el cerebro. Los signos de la lengua son tangibles. La escritura puede fijarlos en imágenes convencionales, ¿cierto? Es decir, después más adelante va a hablar de la linealidad, tanto en lo que es la parte auditiva, ¿no es cierto? Es que nosotros podemos pronunciar las palabras en una línea de tiempo, ¿sí? Si no, no se podría entender. Entonces hay una linealidad tanto en lo que es la emisión de las palabras como en la escritura de las mismas, ¿no es cierto? La linealidad está en el tiempo. Y el tiempo, vamos a ver más adelante que si llegaron al final del repartido, el tiempo era un elemento muy importante en lo que es la lengua y su relación con el habla. Los signos de la lengua son, ese ya lo dije. Hay una imagen, voy muy rápido, ¿van entendiendo? Va bien, profe. ¿Va bien? Los signos de la lengua, eso ya lo dije. Hay una imagen acústica y esta se puede traducir en una imagen visual constante. Cada imagen acústica es la suma de un número limitado de elementos o fonemas susceptibles a su vez de ser evocados en la escritura por un número correspondiente de signos. Esto es un poco lo que hablamos cuando la parte introductoria, lo del tilde, que cada fonema, recuerdan que yo dije que cada fonema tiene su correspondiente grafema y a veces puede haber un fonema que tenga dos grafemas, ¿no? En el sentido de la doble L o la Y, ¿no? Es decir, la L, ¿no? Pero, sin embargo, siempre se puede traducir a un grafema, sea uno o sea el otro, ¿no? Es decir, el número correspondiente de signos. Esa cualidad relativa a la lengua es la que hace que un diccionario y una gramática pueda ser su representación fiel, es decir, la estrecha relación que hay entre estos elementos que estudian la lengua. La lengua es el depósito de las imágenes acústicas y la escritura es la forma tangible de esas imágenes. La lengua se puede clasificar entre los hechos humanos. Es una institución social. Es un sistema de signos que expresan ideas. Es el más extendido de los sistemas de expresión. ¿Ah? Y podríamos agregar acá después pensé que se podría agregar está como, a ver, sería como desglosar más, ¿no? La lengua es el lenguaje
perdón. El lenguaje menos el habla. Su naturaleza social es uno de sus caracteres internos. Profe, ¿qué pasa con los que ya hicimos esta tarea y ya se la entregamos? Evidentemente no vamos a haber puesto todo esto, no lo vamos a haber encarado de esta manera porque por ahí no supimos, o yo por lo menos, a lo mejor no lo hice con los repartidos, pero por ahí no enfaticé o no hice más fuerte. Subió un poquito la voz, que hasta repartidos te escuché y después como que se... ¿Ahora? Sí, ahí un poquito mejor. Que tú hiciste esto con otra... No, lo hice con el repartido que Sí. tú enviaste, pero no sé si destaqué todos estos puntos que tú estás destacando. Entonces, pero claro, al no haber tenido esta clase antes, como que no sabía, era yo con el repartido y sacando lo que me parecía a mí importante, Ajá. ¿viste? Pero digo que por ahí corremos en desventaja de no haber tenido estos recursos con esta clase donde vos señalás qué cosas son las importantes. Sí, quédense tranquilos que yo siempre tengo, cuando corrijo, tengo presente la fecha en que viene la tarea y la fecha de... ¿De la clase? De la clase, obvio. Sí, sí. Perfecto. Pero más allá de eso, bueno, si hay un error se marcará o sí, bueno, sí. O te diré, bueno, que tengas en cuenta lo que se dio. Siempre guíense, por más que ustedes tengan una nota, guíense por lo que yo después dejo escrito, ¿no es cierto? O por lo que yo di en la clase, porque a veces... si bien no está mal la tarea, pero siempre lo que yo preciso y lo que yo, digamos, acentúo y hago hincapié sería lo más destacado, ¿no es cierto?, del repartido. Por eso te preguntaba, así que para el parcial en realidad no miro tanto mi tarea, sino más bien esto que tú estás poniendo. Sí, sí. Perfecto. Igual, gente, obviamente cuando están en el parcial, no tienen por qué numerarlo, acá se está numerando tipo esquema, pero ustedes pueden obviamente desarrollar los enunciados, ¿no? A continuación, o varios enunciados, después punto y aparte, es decir, se espera justamente en esta materia, o sea, acá yo los estoy tratando de ayudar, sobre todo empecé a hacer el esquema el otro día porque los de ciencias geográficas se manifestaron como muy perdidos, muy que no entendían el repartido, algunos alumnos, entonces, bueno, dije, bueno, yo voy a tratar de sintetizarle las ideas principales, pero la idea es realizar los enunciados en forma extensa, explicar, ¿no? ¿Queda? Queda. Bueno. Su naturaleza social es uno de sus caracteres internos. Bien. Y hace falta una masa parlante para que haya una lengua. La lengua no existe, que está implícito en lo que ya habíamos puesto, pero para remarcar y reiterar, no existe fuera del hecho social. Porque es un fenómeno semiológico. Perdón, acá me quedó mal el tilde.
es decir, relativo a los signos de la vida social. Ustedes saben que semiología justamente es eso, ¿no? Lo que estudia los signos de la vida social. Otro punto es que la lengua no es libre. En realidad estos puntos se están puntualizando un poco más lo anterior, ya estaba dicho, pero redondeando un poquito más. La lengua no es libre porque el tiempo permitirá a las fuerzas sociales que actúan, en ella, desarrollar sus efectos. Y este es el principio de la continuidad. Que anula la libertad. Bien. Por otra parte, tenemos el habla. Vieron que la pregunta le preguntaba las diferencias justamente que había según este autor. Y justamente el habla, por el contrario, ¿no es cierto? Es un acto individual. Perdón. Es un acto individual. Es accesorio y accidental. ¿Qué quiere decir accesorio? Es decir, que lo que yo digo, ¿no es cierto? No depende de una gramática normativa, no es como algo asentado como está en la lengua, sino que uno habla con la fluidez y la naturalidad, eso vendría a ser accesorio y accidental. Y por ahí decía una parte que es imposible realizar lo que sería una fotografía de cada acto de habla, ¿no es cierto? Es decir, es imposible. ¿Ah? ¿Qué habla cada uno y qué dice, ¿no? Es un acto de voluntad e inteligencia, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es decir, cada vez que se habla, bueno, se está empleando la inteligencia. Se distinguen las combinaciones por las que las... ¿Quedó eso? Cuidado que no se quede. Se distinguen las combinaciones por las que ahí quedó mal, ¿no? Se distinguen las combinaciones por las que el sujeto